por la relevancia del personaje, no solamente porque participó en estas reuniones, como lo reitera en este espacio Alejandro Encinas, en las reuniones del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano en Iguala Guerrero, sino no solamente por eso, sino por la responsabilidad que busca asumir en la Ciudad de México como candidato de Morena a la jefatura de gobierno. Omar García Harfuch evidentemente está siendo señalado y hoy ha respondido a través de un comunicado, Alejandro, emitido después de esta conferencia de prensa encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas. A través de su cuenta de Twitter, Omar García Harfuch escribió: la información difundida recientemente en torno al caso Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde el inicio, que en ese momento no estaba como coordinador estatal en Guerrero. Y añadió: en las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes, sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza. Nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa. Y luego, en un comunicado también firmado por el propio Omar García Harfuch, manifestó lo siguiente: con relación a la reciente información difundida en el segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, quiero reiterar lo que referí desde el año 2022, cuando se comenzó a difundir sobre mi participación en 2 reuniones que se llevaron a cabo en Iguala Guerrero en el mes de octubre de 2014. Me desempeñaba como integrante de la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como coordinador estatal de Guerrero. En las reuniones en las que participé, se establecieron las líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes en territorio sin abordar temas de investigación. Lo anterior puede corroborarse con los documentos existentes, es decir, con las minutas que se levantaron por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se puede constatar que no tuve intervención alguna durante las reuniones. Agrega Omar García Harfuch: nunca tuve la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo. Simplemente participé junto con otros servidores públicos federales, estatales y municipales en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos. En toda la información que ha sido recabada y difundida por las autoridades, agrega García Harfuch, no hay ningún tipo de señalamiento que me relacione con la muy lamentable desaparición de los jóvenes normalistas. Por lo tanto, lo digo con claridad y firmeza. Nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la llamada verdad histórica. Reconozco a las instancias del Gobierno de México que siguen conduciendo los trabajos de investigación para encontrar la verdad sobre los jóvenes desaparecidos. Mi compromiso siempre ha sido servir a mi país con honestidad, con transparencia, apegado a mis principios, y ese seguirá siendo mi camino. Eso es lo que dice Omar García Harfuch. O sea, sí estuvo ahí. Sí. Ahí estuvo. En estas 2 reuniones en Iguala Guerrero, en instalaciones militares. 27 y 28 de octubre. De octubre. Bueno, sí estuvo ahí. De 2014. En esas reuniones. Hay, digamos, 2 crímenes que se están investigando, que se siguen investigando, 2 crímenes. El primero es propiamente el secuestro, la desaparición y el probable asesinato de 43 jóvenes normalistas que iban en un camión
y a los que las bestias del olvido como fueron por ellas y las desaparecieron. Ese es un crimen. El segundo crimen que se investiga y se fundamenta es un crimen de Estado, que es la construcción de la verdad histórica. Vamos a llamarlo un poco más sofisticado, un mecanismo con el que se intentó encubrir al ejército, autoridades federales, estatales, construir, maquillar, alterar evidencia, torturar, con tal de presentar ante la opinión pública como resuelto un caso que evidentemente no estaba resuelto porque no daba con los culpables. Esos dos crímenes. El primero, pues es un crimen, digamos, que se dio en campo, y el otro es uno que se construyó en escritorio, aunque se dio en el campo también. Fue ¿No qué? A ver. un crimen de Estado desde el hecho mismo de que participan instancias estamos de acuerdo. del Estado. De acuerdo. En la desaparición. Digamos que son dos investigaciones fundamentalmente, estas dos ramas, digamos. Porque esta es una. O sea, esta es una. Y derivada de este primero, o sea, del propiamente el crimen. Se está dando esta investigación que es nueva. Relativamente nueva. Tiene 5 años que empezó con este gobierno, que es una investigación sobre la verdad histórica. ¿A qué voy con eso? Según el informe y lo que dice Alejandro Encinas, hay quienes participaron en la construcción de la verdad histórica, en este segundo crimen. En la construcción, para construir la verdad histórica tuvieron que reunirse y confabular. Es una reunión para confabular. Es crimen organizado. El que encabezaba las reuniones criminales, Álvaro, era el presidente de México. Ahora lo sabemos. Eso es lo grave de lo que se acaba de decir aquí en el informe y aquí en esta entrevista. El que encabezaba las reuniones de este grupo criminal, que resulta que estaba a cargo de las instituciones del Estado mexicano, era Enrique Peña Nieto. Así sin más. Eso es lo que dice Alejandro Encinas, eso es lo que dice el informe, sin agregarle, ni quitarle, ni ponerle absolutamente ninguna palabra. Para las reuniones, dentro de las reuniones, el informe señala otro tipo de reuniones, que son en las que participa Omar García Harfuch, que el mismo Alejandro Encinas llama operativas. A ver, ponme otra vez el comunicado de García Harfuch, a ver qué es lo. Él dice que no participa en el crimen. Eso es cierto. Él no participa en el crimen. O sea, no. Me refiero a que no sé si participó, no hay una sola evidencia en el sentido de que haya participado. Él dice que no estuvo en el día de los, Ni siquiera en el hechos. día de los hechos. El 26 y 27. Correcto. Ahora, un poco más abajo. Más, casi hasta el final, vete, Luis. Ahí mero. Por lo tanto, lo digo, nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa. Él dice, no estuve pues el día en que se los desaparecieron, ni en la construcción de la llamada verdad histórica, que serían los segundos crímenes que se cometieron en aras de tapar el primer crimen. Tal cual. ¿No? Él dice, no estuvo en el segundo. Ya le preguntamos a Alejandro Encinas sobre eso, Álvaro. ¿Qué impresión te da la respuesta de Alejandro Encinas con respecto a lo de García Harfuch? Que no ha dicho todo lo que sabe. Omar García Harfuch. Sí. Bueno, ahí está. Él lo invita. Él, por eso, de hecho, él, por eso le formulo la pregunta desde el punto de vista de que son ya compañeros de partido de Morena. Así es. Y el deber ético que tiene Omar García Harfuch, sobre todo buscando una responsabilidad tan
enorme como ser jefe de gobierno de la Ciudad de México por la vía de un partido que tiene un radical compromiso con la verdad y con la justicia, no solamente del caso Ayotzinapa, sino en cualquier crimen, pero en particular este. Entonces, lo que el subsecretario Encinas responde es eso, que diga todo lo que sabe. Bueno, no lo dice en ese tono, pero sí lo dice así. O sea, lo que él dice es, mi recomendación es que participe, claro, y que proporcione a las autoridades toda la información que tenga. ¿Todo lo que sabe? Todo lo que sabe. O sea, ya lo habíamos platicado nosotros aquí precisamente con Omar García Harfuch, pero sí, obviamente sí es a la luz de lo que está señalando la comisión en este informe, pues es una vez más de enorme relevancia el testimonio de Omar García Harfuch, tal cual, que emite este comunicado reiterando su posición al respecto. Bueno, hay, señor Delgado, por supuesto, mucha, y usted que nos escucha y que nos ve, mucha información. Pero, oye, tenemos un fragmento de la entrevista con Omar García Harfuch. Correcto, hacia allá. Que el 21 de... Correctísimo, hacia allá justamente... ¿La semana pasada? La semana pasada platicamos con él. Hay mucho, por supuesto, decía yo, que él tiene que decir, hay mucha información todavía sobre la que él seguramente va a ampliar en su momento, pero aquí en los periodistas se le preguntó, se le hicieron de hecho varias preguntas relacionadas con eso. En particular, tú le hiciste varias preguntas vinculadas con Ayotzinapa, con su relación con García Luna, con Genaro García Luna. A ver, déjame contarlas, porque luego vi un tuit ahí de alguien que dijo, la entrevista suavecita que hicieron Álvaro y Alejandro Bar. Nosotros hacemos entrevistas suavecitas. Vamos por exactamente lo que le convenga a usted, qué es lo que nos importa. Lo que usted tenga que saber, nosotros lo tenemos que preguntar. Punto. Y le preguntaste sobre Genaro García Luna, su relación con Genaro García Luna, su relación con Luis Cárdenas Palomino, su relación personal con la hija de un magnate de televisión. Él prefirió, y está muy bien, que él está en ese derecho, no ahondar, pero estaba en la obligación. Su participación en el crimen de Ayotzinapa. Llevo 5 preguntas y se me están pasando algunas. No. Aquí, sentado aquí, se le preguntaron, porque vi un tuit por ahí, las preguntas suavecitas. Te garantizo que ni siquiera vieron, como la mayoría de la gente que sí ve las entrevistas y está aquí, y que no va a comentar a Twitter, no vieron la entrevista, porque si no, se habrían dado cuenta que eran, ahí está la entrevista, 5 preguntas de los 5 temas y más. Si alguien todavía tiene alguna pregunta pendiente que hacerle, seguramente lo vamos a volver a ver. Y si es importante, pues se la vamos a hacer. A ver, vamos a ver este segmento justamente de aquella entrevista. Vale mucho someter a escrutinio. Es una responsabilidad, es un deber, no solamente de los periodistas y de los medios, de los ciudadanos, de estas personas que hoy nos están viendo y que seguramente van a ver muchas más en el curso de los siguientes días que van a ver esta conversación. Hay una biografía de los más recientes 4 años en labores de seguridad, primero en la Procuraduría, que después se convirtió en Fiscalía, luego en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero hay, previo a eso y a los resultados, también una etapa que también en el servicio público, en la entonces Procuraduría General de la República, como sucesor del jefe de la Oficina de Investigación Criminal, Cerón, tuviste uno. Y antes en la Policía Federal. Esos son los cuestionamientos que también se te formulan hasta la participación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, que estabas tú, dices, aquí lo hemos platicado, en Michoacán, pero tenías información de lo que ahí pasaba,
antes y después. Claro, por supuesto. Y esos cuestionamientos a mí me gusta siempre que los hagan, porque es una oportunidad cada vez más de aclararlos. Primero, me voy por la primera. Cuando yo llego a la Agencia de Investigación Criminal, el que era director, Tomás Herón, había salido y había sido removido probablemente 3 meses o más antes. Yo nunca trabajé con él, pero estos datos no me lo tiene que creer la gente a mí. Todos estos datos se pueden pedir por transparencia. Yo nunca participé en un grupo de investigación cuando él era director de la agencia. Cuando estaba Tomás Herón. Cuando estaba Tomás Herón, yo estaba en la Policía Federal. Sí. Y en la única mesa que coincidí con él fue cuando yo ya estaba en Gendarmería, comisionado a Gendarmería, adscrito a Gendarmería, y en una reunión famosa que se filtra, una bitácora que para mí fue muy conveniente que se filtrara, de que estábamos en una mesa participando en la investigación y búsqueda de los jóvenes. Y ahí mismo, en esa bitácora que se filtra, cuando decían que yo estaba como coordinador estatal de Guerrero, en esa misma bitácora me acredita como jefe de la Gendarmería, como coordinador de Gendarmería. Entonces, primero, con Tomás Herón en la Agencia de Investigación Criminal, en la PGR, cuando era todavía PGR, nunca participamos, nunca coincidimos en un trabajo juntos. Yo llego 3 meses después de que él había sido removido, salgo de la Policía Federal para tomar la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal, con otro procurador, no, ni siquiera con el mismo procurador al que Tomás Herón sirvió. Exactamente, yo llego cuando estaba de procurador recién nombrado Raúl Cervantes. Nunca participé en la Procuraduría tampoco con Murillo Caram. Y estas oportunidades para mí son muy importantes poderlas aclarar. Claro. Antes, en la Policía Federal, me voy a Agencia de Investigación Criminal, después en la Policía Federal. Obviamente es lamentable, y no solo lamentable, es muy doloroso que cuando has servido a tu país por mucho tiempo te relacionen con el caso más delicado y más cruel que le duele a este país, la desaparición de 43 jóvenes. Cuando yo digo que estaba en Michoacán, como lo he comentado en varias entrevistas, en varias reuniones y en varias diligencias, no es porque yo diga, estaba con 2 personas testigos en Michoacán, eran despliegues enormes. Si yo hubiera estado, hubiera participado en la investigación, hubiera tenido el mando en Guerrero, pues hay 300 o 400 personas que podrían decir sí, él estaba. Así como hay 300 personas que pueden decir, pues no estaba. Eran despliegues muy grandes. Sobre si sabíamos qué pasaba o no en Guerrero. Por supuesto que tuvimos cualquier cantidad de detenciones. Ahora, ¿cuál era mi puesto también? Coordinador estatal de la Policía Federal. Yo no era el jefe de división de investigación de la Policía Federal, no era el jefe de división de inteligencia. Teníamos información, por supuesto, no solo yo, todo el gabinete que teníamos sesiones continuas en el Estado. Entonces, pues nunca participamos en el mando de la policía cuando ocurre esta tragedia.